Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de miradas, un punto de encuentro para la reflexión. El programa que convoca a profesionales de diferentes disciplinas para conocer su manera de percibir la realidad. Mi nombre es Maximiliano, soy integrante del equipo Emocionados y me acompaña como siempre mi compañera Natalia Núñez. Nati, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Qué lindo volver a encontrarnos en este espacio. Hoy con dos invitados de lujo, la verdad que muy contenta por lo que vamos a tratar hoy. La verdad que sí, un tema muy de actualidad y que cada vez toma más auge, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Sí, totalmente, así es. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con dos brillantes profesionales del ámbito jurídico. Es la doctora Alicia Graciela Saluso y el doctor Rodolfo Nicolás de la Fuente. Alicia, Rodolfo, qué gusto tenerlos en nuestro espacio de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Maxi y Nati. Muchas gracias por la invitación. La verdad que el gusto particularmente es mío, poder compartir este momento con ustedes y bueno, y poder abordar aquellos temas que tanto interés tienen hoy socialmente y que por ahí es tan necesario que lo podamos verbalizar y compartir con toda la audiencia rica que tienen ustedes. Hola, Nati, Maxi, Alicia. Un placer, gracias por la invitación y espero que lo que hoy conversemos sea provechoso y le sirva a la gente que escucha para que logremos tener una sociedad un poco más pacífica y justa. Bueno, el honor es nuestro que estén participando en nuestro programa. Bueno, vamos entonces a contar de qué se tratan nuestros invitados. La doctora Saluso es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se formó en mediación, derecho procesal civil y comercial, derecho de familias y derecho sucesorio. Tiene un posgrado en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública, así como una diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género. Como profesional es directora a cargo de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Vicepresidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito. Miembro del Consejo Provincia de Niñez y Adolescencia de la provincia de Córdoba, entre otros cargos. Como docente, es capacitadora en la Policía Judicial de la provincia de Córdoba a trabajadores sociales de unidades judiciales sobre aspectos victiminológicos y su abordaje, redes sociales e interinstitucionales. También capacita a docentes y profesionales que trabajan en la temática de niñas, niños y adolescentes, víctimas de delito contra la integridad sexual del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es disertante en innumerables ocasiones en temas como violencia familiar, asistencia a víctimas que sufren violencia de género y violencia de género en general. Actualmente es referente institucional de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, dentro del programa de prácticas preprofesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, desempeñando funciones de capacitación, supervisión y asesoramiento institucional a los alumnos del ciclo lectivo. Y como si esto fuera poco, es madre de dos hermosos niños, Mateo y Tomás, quienes le dan sentido a su vida diariamente. Por otro lado, nuestro otro invitado, el doctor Rodolfo Nicolás de la Fuente, es abogado, egresado de la Universidad Católica de Salta. Tiene un posgrado en Derecho Laboral y participó del Instituto de Justicia contra la Violencia de Género, dictado por Vital Voice Global Partnership. Fue docente como profesor adjunto de la Cátedra de Introducción al Derecho y de Derecho de las Obligaciones en la Universidad Católica de Salta. Como profesional es director provincial del Centro de Atención a la Víctima de la provincia del Neuquén, consejero y secretario del Consejo Federal de Oficinas de la Asistencia a las Víctimas representando a la provincia del Neuquén. Fue director general de Asesoría Legal, Secretaría de Trabajo de la provincia de Neuquén,
miembro de la Comisión de Reglamentación de la Ley de Violencia Familiar 2785 y miembro de la Comisión de Reglamentación de la Ley de Violencia de Género 2786. Dentro de su experiencia profesional, fue asesor de gobierno en la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes de la provincia de Neuquén. Fue asesor legal de la Municipalidad de Vista Alegre y del Consejo Deliberante de la localidad de Picún-Lefú. Fue director de Organizaciones y Ciudadanía de la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes de la provincia de Neuquén. Participó como expositor en el Conservatorio, la asistencia a personas víctimas en el sistema acusatorio, propuestas y desafíos organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su pasión por su profesión se ve reflejada en su constante formación y actualización en numerosos congresos, jornadas y seminarios sobre temas relacionados al derecho en general. Como verán, nuestros invitados tienen un currículum importantísimo, vasta experiencia y, sobre todo, mucho conocimiento. El tema que vamos a tratar hoy con ellos es el tema de la violencia y cómo esta violencia se ve cada vez más vinculada en nuestra sociedad. Entonces, nuestra primera pregunta que tenemos para darles a nuestros invitados es: ¿a qué llamamos víctima? Bueno, a ver, primero en principal es muy importante encuadrar este concepto de víctima y tener presente que desde el año 1985 nuestro país, incorporado como una parte en el Estado de Organizaciones Naciones Unidas, incorporando este concepto de víctima, mencionando que víctima es toda persona o grupo de personas a la cual que haya sufrido o haya sido víctima de una acción u omisión de cualquier individuo y haya producido un daño o lesión a su integridad psíquica, física y emocional. Este daño que le producía la acción u omisión que generaba otra persona o grupo de personas, al pasar el tiempo fue incorporando con la reforma de nuestra Constitución Nacional como Carta Magna en el año 1994, a partir de la aprobación de tratados internacionales, se fue ampliando este concepto de víctima, diciendo que no solamente era víctima la persona que padecía el hecho o el daño, sino también su familia. ¿Por qué? Porque en esta situación, como acontece en lo diario, aquella persona que ha sufrido un hecho lesivo, o sea, cuando hablamos de la violencia familiar o cuando hablamos del abuso sexual infantil o el maltrato infantil o cualquier tipo de delito que le podemos llamar los delitos más ordinarios, como en el caso de un robo, un hurto o un secuestro, no solamente la víctima primaria que ha sufrido el daño, sino las graves consecuencias que irrumpe ese acto delictivo en la familia y que cambia toda la configuración en la familia de la situación que ha generado las consecuencias dañosas o los efectos postraumáticos. Entonces, al tener este concepto de víctima más ampliado en nuestro país, a través de estos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, ha ampliado este concepto de víctima, como ya lo referí anteriormente, no solamente a la víctima primaria, sino también a la víctima secundaria, que son la familia o la familia ampliada, que no solamente la familia de origen, sino al grupo de convivientes o al grupo con el que forma su centro de vida. Sí, de hecho, por ejemplo, en la provincia de Neuquén se está reglamentando una nueva ley que es la de creación del Centro de Atención a la Víctima, y se ha incluido incluso a aquellos allegados inmediatos, es decir, que tengan un conocimiento o tengan una relación con la víctima, porque esto pasaba, por ejemplo, con amigos, ¿no? Como un hecho traumático, como decía Alicia, de ser víctimas de un delito, como también podría influenciar en un amigo íntimo, es decir, un amigo que sufre también las consecuencias de ese hecho, porque decía Alicia, esto va más allá de lo individual, va por lo social. Un delito o una acción
no solamente perjudica a la persona que lo sufre, sino a todo el vínculo familiar y también en el trabajo. No es decir, una persona que sufrió un hecho muy traumático, cuando va a trabajar tampoco responde como tendría que responder. Y ahí está el daño que se causa a raíz de estos hechos, ¿no? Creo que es importante cada vez más agrandar esta figura de la víctima, porque estamos viendo que las consecuencias de los hechos cada vez se van agrandando en el grupo, ¿no? Creo que por eso tenemos que pensar mucho más y ser creativos a la hora de asistir a estas personas, ¿no? Qué interesante esto que comentan respecto a cómo han empezado de a poco a ampliar los ámbitos donde esa persona, o sea, la víctima empieza a convivir, y cómo ustedes empiezan también a integrar estos espacios para también poder brindarles. ¿Les brindan asesoramiento? ¿Les brindan asistencia? ¿Cómo empezaron ese trabajo de ir incorporando esos espacios donde la víctima justamente convive día a día con el trabajo, con las personas y demás? En el caso de la provincia de Córdoba, con la Dirección de Asistencia a la Víctima, que en Córdoba la Dirección de Asistencia a la Víctima fue una de las direcciones pioneras en Latinoamérica, que es asistencia victimológica. A partir del año 1980, cuando empezaron las víctimas, que eran las víctimas primarias, secundarias, y sobre todo cuál era la intervención del Estado ante esta situación, ¿no? Porque siempre tenemos que tener presente que en un principio tenemos Estado, que era el que tutelaba los derechos, ¿no? Entonces, más que representando a la víctima, era el Estado representante de la paz social. Y hoy, con una concepción ampliada de víctima y una concepción de un Estado garante de derechos, lo que hace el Estado, a través de las representaciones legales o de los asesores, donde se interponen las distintas acciones para ser resueltas los fueros de acuerdo a la materia, lo que hace el Estado es garantizarle a la persona, al individuo. Entonces, por eso hablamos de una justicia restaurativa, ¿no? Una justicia donde trata de reorganizar el orden de las cosas anterior al hecho delictivo. Teniendo eso en paréntesis, nosotros en Córdoba lo que asistimos a todas aquellas personas que han sido víctimas de delitos, sin necesidad de que la persona haga previamente la denuncia. Por supuesto, la persona ha hecho la denuncia, asistencia o intervenciones de vista psicológica y jurídico. Una vez que la persona pasa la puerta de nuestra admisión, la admisión que se realiza como primer encuentro con los profesionales es para tener conocimiento de los hechos que le han sucedido. Y en el caso que la víctima no haya realizado la denuncia, porque muchas veces, como seguramente todo el mundo tenemos conocimiento, que nos hace falta la preparación o poder atravesar este proceso, ¿no? De llevar a cabo la denuncia, por todo lo que implica la denuncia, todo lo que implica para la víctima volver a relatar todos estos hechos que han sucedido. Se hace previamente una preparación, un acompañamiento para que la persona, cuando vaya a poder realizar la denuncia, esté empoderada y esté con conocimiento acabado de la situación que le va a tocar atravesar en el judicial. Porque sabemos que la denuncia es un elemento importante, porque el momento a través del cual se pone en conocimiento y se pone en acción a la órbita judicial para poder hacer o reordenar el hecho que ha causado el delito, o no solamente en la búsqueda de aquel que ha sido el autor, también es importante que esa persona víctima pueda llevar a cabo todos los distintos pasos que implica el proceso judicial, que muchas veces es lento, es duro y es traumatizante. Entonces, dentro de lo que es la Dirección de Asistencia a la Víctima de Córdoba, hacemos ese acompañamiento, esa preparación para que la persona pueda asistir al órgano judicial. No voy a redundar porque nosotros hacemos más o menos lo mismo, pero Alicia dijo una palabra que creo que es muy importante, que es el empoderamiento.
el empoderarse a una víctima significa que salga de su rol de culpable. ¿Sí? Nosotros sabemos que generalmente una víctima siente un grado de culpabilidad de lo que le pasó. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, le robaron la cartera a una mujer. Lo primero que dice la mujer es: ¿qué hice mal porque me robaron? O sea, la tenía atada mal, o no me la crucé, o lo que sea. Entonces, genera un sentimiento de culpa bastante importante en la víctima. Y entonces, muchas veces esto no nos deja ver el rol de víctima, es decir, en la posición en la que nos encontramos. Esto pasa mucho en el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? La mujer víctima de violencia intrafamiliar generalmente no se da cuenta que es víctima. Entonces tenemos que lograr que se empodere en este sentido de decir: yo soy víctima, no tengo yo culpa, no tengo responsabilidad en la posición en que estoy. Entonces este es un trabajo muy difícil que tenemos las oficinas de asistencia, porque tenemos que combatir con esto, es decir, es como esto, corrernos un velo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que ser fuerte y poder hacer la denuncia como corresponde. Creo que eso es un gran desafío, es lo que hacemos casi todas las oficinas de asistencia, más allá de que, como decía Alicia, brindamos el asesoramiento jurídico, la contención psicológica y ponemos todos los equipos, pero nada se puede hacer sin la voluntad de la persona víctima, y tenemos que trabajar sobre esa voluntad, ¿no? Es decir, el querer accionar, el querer mover este aparato sin que yo sea el que se siente culpable de haber tenido la responsabilidad de que otra persona cometió un hecho delictual o violento. Creo que ahí una de las cosas... Perdón. Sí, perdón. Dale. Por eso me parece tan importante, y en eso quiero felicitarlos tanto a Natalia como a Maxi, el hecho de estos programas, ¿no? Porque es poner en palabras una situación social que sucede. Las situaciones de violencia es algo en las cuales todos estamos atravesados en mayor o en menor medida. Es un flagelo social que nos atraviesa, que nos va atravesando desde muy pequeños edad de nuestras vidas. Entonces, poder verbalizarlo, poder darle un concepto y poder saber a qué nos estamos, qué es lo que estamos llevando adelante. Muchas veces, como decía Rodolfo, la víctima no sabe que es víctima o cree que a lo mejor, ya va a pasar. Es una situación muy característica de la violencia familiar o la violencia de género. Entonces, ¿por qué digo que es una cuestión social? Porque nosotros como sociedad tenemos que saber que esto lleva tiempo y debemos acompañar, debemos solidarizarnos con aquella persona que está al lado nuestro, aquella amiga, amigo, aquel familiar que está atravesando, y no bajar los brazos, porque muchas veces, ¿qué sucede? Bueno, ella se está buscando esto, ya le hemos dicho a toda la familia que lo deje. A ella le gusta vivir en esta situación. No es que la persona le guste, o por más que le haya dicho toda la familia más vincular de que eso no le corresponde o que no le va a hacer bien. El individuo está metido dentro de un sistema donde ha naturalizado distintas cuestiones, los cuales debe modificarla de manera tal que su psiquis pueda atravesarlo y pueda hacer cambios que en su persona, en su forma de ser, en su modo de actuar, que no son fáciles y que llevan tiempo y que lleva un proceso psicológico y muchas veces hasta psiquiátrico. Entonces es necesario conocer, es necesario saber que esto se puede pasar o se puede atravesar con profesionales que están dentro de la materia, que es algo de lo cual se puede salir, como también es necesario el acompañamiento a aquellos hombres que están atravesando como victimarios situaciones de violencia, que los ha irrumpido en determinadas cuestiones, ¿no? Puede ser por un externo o puede ser por alguna situación en particular, y que se puede volver al orden inicial como cualquier ser humano a vivir una vida pacífica.
Totalmente, y creo que acá esto que ustedes hablaban del empoderamiento tiene que ver mucho con esta situación de vulnerabilidad que tiene la persona por la situación que está sufriendo y que creo que hace que muchas veces o sienta culpa o bueno, tiene como otros procesos por ahí que se desencadenan en el momento de lo que es la víctima, ¿no? Y ustedes dentro de, ya sea en Córdoba o en Neuquén, digamos, ¿cuál es el sistema con el que trabajan? Si hay planes de prevención, de capacitación, o cómo podemos, porque por ahí hoy en día es algo que seguramente es muy cotidiano y que quizás, como vos decías, Alicia, pasa un poco hasta desapercibido porque está naturalizado. ¿Cuáles son los casos más típicos, pero quizás menos puestos en palabras, donde podemos encontrar hechos de violencia? Que por ahí ustedes lo pueden ver seguramente en el cotidiano de sus trabajos, pero que en la sociedad, como les decía, o están naturalizados o no nos damos cuenta que eso puede ser un acto de violencia y que podría pasar a mayores teniendo consecuencias más graves. Bueno, en las oficinas nuestras de la Dirección de Asistencia a la Víctima en Córdoba tenemos que hacer referencia que todo lo que es violencia familiar y violencia de género hay a partir del año 2011 se crea el Polo de la Mujer, perdón, el Polo de la Mujer se creó en el 2007, se da a partir del 2006, perdón, se crea la Ley de Violencia Familiar y se crea un área específica que es lo cual la materia está vinculada a lo que es violencia familiar y ahora de género. Es decir, todas aquellas mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden hacer su denuncia dentro de un organismo que está compelido ahí todo lo que es la intervención del Ejecutivo y Judicial. Dentro de lo que es el Polo Integral de la Mujer, con las oficinas para poder tomar las denuncias, como también así los niveles asistenciales, de manera tal que la persona, la mujer, no tenga que ir de un lugar al otro. Ese ha sido el espíritu con el cual se ha creado el Polo Integral de la Mujer. Quiero hacer esta diferencia porque nosotros no atendemos específicamente violencia familiar, porque en Córdoba se ha creído, como en otras provincias también, lo cual la experiencia también es muy rica en ese sentido, que en un solo lugar la mujer pueda llevar adelante todas las acciones judiciales, ya sea desde el punto de vista de la justicia civil como la justicia penal, para poder atravesar de manera inmediata, porque tenemos que tener en cuenta que cuando suceden los casos de violencia, acá el tiempo es un elemento fundamental, ¿no? El tiempo en las acciones violentas, de acuerdo al riesgo con el cual suceden estos hechos, es un tema donde aquel operador que recibe la denuncia tiene que hacer una valoración específica en atención a la situación la cual está atravesando esta mujer. En nuestra oficina, desde el año 86, se vienen tomando distintos tipos de casos, y una vez que se dejó de lado todo el tema de la violencia familiar, la mayor cantidad de casos que nosotros hoy estamos asistiendo, lamentablemente, son delitos contra la integridad sexual. Cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, hablamos de los distintos tipos de casos de abuso que también están muy íntimamente relacionados con la violencia familiar. El año pasado, hoy charlando un poco la mañana con Rodolfo, comentábamos esto, que a través de este proceso de pandemia y toda esta situación que mundialmente nos toca atravesar, desde el año pasado venimos viendo y analizando que el abuso sexual infantil o en niños, niñas y adolescentes ha remetido desde el año pasado hasta este año, causando graves daños en los niños, donde no hemos podido muchas veces llegar a tiempo con las medidas de resguardo, porque por esta situación de pandemia se dio como efecto la concurrencia de los hechos en sí, y que el niño no lo pueda verbalizar. ¿Por qué? Porque el colegio, el cual ahí estaba el adulto responsable, ¿no? O el que el niño tenía vínculo, o el club,
o el lugar de mayor contacto con el niño que no sea dentro del grupo familiar, en ese momento no estaban. Estábamos todos encerrados en una situación de distanciamiento, donde el niño muchas veces estaba conviviendo con el victimario, y esto ha generado graves daños en la psiquis, donde las consecuencias, en varios casos que hemos tenido, muchas veces hemos tenido que lamentar internaciones, o en algunos casos hasta situaciones mucho más graves, nos dieron una evaluación de qué hacer a partir de este año. Gracias a Dios, bueno, tenemos quizás la liberación, por lo menos aquí en Córdoba, del tema de que los colegios están funcionando, también algunos clubes están funcionando, los lugares de esparcimiento y de contacto con los niños están funcionando, pero es un tema que como Estado nosotros estamos muy preocupados acerca de los distintos hechos de violencia y de abuso con sensibilidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo más, digamos, la mayor preocupación es que esto es de algo que no se habla, porque bueno, cuando la violencia arrebata contra un adulto, es noticia en todos lados, y es una situación a la cual todos nos acongoja y nos pone como medidas de prevención. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, muchas veces esto se realiza o se enmudece, se interioriza, y no se visibiliza con palabras, donde lo cual el niño sea el verdadero protagonista. En el caso de Neuquén, medio nos pasa al revés que Alicia, porque nosotros no asistimos menores, ¿no? Entonces sí atendemos muchas situaciones de violencia intrafamiliar, como decía Maximiliano cuando me presentó. La ley 2785 de Neuquén habla de violencia intrafamiliar, y la 2786 habla de género. Y bueno, la verdad que sí coincido con Alicia, y que nos pasa igual acá en Neuquén. Desde que está este contexto de pandemia, los casos subieron exponencialmente, y no solo la cantidad, sino la virulencia del acto, ¿no? Que esto es lo preocupante. Y esto también se debe a que, ustedes entenderán, una mujer violentada en su casa, cuando el marido se iba a trabajar o lo que sea, podía adoptar alguna medida, ir a algún lugar que la asistan. Con esto de la pandemia, el marido también está en la casa, con lo cual se le imposibilita poder recurrir a las distintas fuentes de colaboración o de ayuda con la víctima. Yo quería destacar algo que Alicia decía cuando hablaba de los delitos, que muchas veces pensamos que un acto de violencia intrafamiliar queda en el seno de la familia, ¿no? Es un tema, una pelea, digamos, entre la mujer y el hombre. Y esto no es así, para nada. Es un tema social, trasciende lo individual, y aparte nosotros hemos visto en muchas ocasiones que un simple problema de pareja, como dirían, que es violencia familiar, termina en otro delito mucho más grave, es decir, femicidios, abusos sexuales de adultos, de menores, de todo. Por eso digo que hay que tener tener muy presente esta situación. En un círculo mínimo que es la familia, puede derivar en algo mucho más grande, ¿no? Entonces creo que eso es un gran desafío. Y por otro lado, algo que yo siempre decía cuando daba las charlas de violencia es: tenemos que pensar que es nuestra obligación social, si sabemos de alguien que está sufriendo violencia, que tenemos que colaborar, que tenemos que denunciar, que tenemos que mostrar, como decía creo Alicia, visibilizar esta situación. No nos podemos dormir como sociedad. No podemos... ¿Y cómo? Sí, termina la idea, perdón. No, digo que uno escucha que están discutiendo en la calle o que están discutiendo en una casa. No podemos hacer oídos sordos, nos podemos acercar con la mujer, con el hombre también. Hay muchos hombres que son también víctimas. Hablar, tratar de demostrarle
el apoyo, la escucha, sobre todo la escucha, pero la escucha empática, la escucha sincera, ¿no? Esto de decir, bueno, por compromiso escucho para hacer algo, porque lo que no queremos hacer es que esto sea el círculo que termine en algo mucho más grave, ¿sí? Tenemos que evitar llegar, bueno, los psicólogos hablan mucho del círculo de la violencia, ¿no? Y este círculo de la violencia es cada vez más grave, más grave, más grave, más grave, entonces tenemos que evitar que llegue a ese hecho gravoso. Y como yo tomo algo que decía Alicia recién, llegamos tarde, y yo lo manifesté acá en Neuquén también, tenemos que hacer algo para no llegar tan tarde, porque esto es un desafío del Estado, tenemos que llegar antes, no tarde. Claro, y en función a esto que decís, porque es súper interesante, si bien es real esto que dicen ustedes, de que durante el tiempo de la pandemia y del aislamiento, seguramente deben haber habido muchos casos, sobre todo porque, bueno, la convivencia y la persona víctima de la violencia estaba dentro de ese núcleo familiar, sin poder tener esos momentos de vinculación con otros sistemas del colegio, lo que mencionaba Alicia. Ahora, han habido campañas de concientización, que eso me parece que es algo que se necesita y mucho, porque por ahí, esto que vos decías, Rodolfo, al comienzo de la entrevista, no solamente ahora ustedes abordan a la víctima, sino que han empezado a ampliar ese sistema a las personas que interactúan, justamente para también brindar información. Ahora, nosotros como sociedad, muchas veces pasa que por ahí uno puede conocer, puede saber, pero en cierta forma creo que hay una especie de miedo o de desinformación, de no saber cómo actuar, cómo acudir, miedo a que la persona que está violentando nos amenace y demás. ¿De qué manera o qué herramientas podemos tener o qué acciones podemos iniciar como para empezar ese proceso de visibilización de la víctima? Bueno, yo creo que parte de lo que están haciendo ustedes es eso, ¿no? Es decir, le estamos brindando herramientas a la gente. A ver, siempre pasa también que uno va y denuncia por un vecino y después vos decís, te dicen, che, ¿qué hace? Hasta la víctima te dice, ¿qué hace? ¿Por qué denunciaste? Yo no quería denunciar, me metiste en un quilombo, ahora... Bueno, a ver, muchas veces es acercar la información, ¿no? Es decir, bueno, como lo que decía Alicia, a ver, sabemos que no es la oficina de Alicia la que se encarga de las cuestiones de violencia, pero acaba de decir dónde. Entonces, se entera alguien y acercarle un papelito. Mirá, si vos querés, podés ir a este lado. Lo básico es la información. Todos tenemos que conocer que existen los sistemas, los organismos. Tenemos que empezar a informar a la gente estas cuestiones, ¿no? Me parece que es importante lo que hacen ustedes, los que pueden hacer otros programas de radio, de televisión. Y yo siempre digo, hay que dejar de lado los egoísmos institucionales. Todas las instituciones tendrían que informar respecto de los dispositivos que hay en cada lugar. Eso me parece que es fundamental, porque si no, dejamos a la mujer boyando, por, como decía Alicia, en todos lados, y se cansa y dije, ¿para qué voy a hacer una denuncia si estoy dando vuelta como una escalecita y no llego a ningún lado? Nosotros acá en Córdoba en el mes de marzo se hizo, bueno, normalmente seguramente conocen todos, es el mes de la mujer y se hicieron distintas campañas. ¿Qué se hizo este año? Lo que se trató de hacer es que todos los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo realizaran campañas de manera conjunta. Por ejemplo, lo que hacía el Ministerio de Justicia lo sabía el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, y cada uno en sus lugares hicieran campañas. Nosotros, como específicamente, como ya les dije, no nos dedicamos a lo que es la violencia familiar, pero muchas veces, obviamente, hay ciertas cuestiones que tenemos que atender porque son derivadas y están vinculadas con la violencia familiar. Hicimos una campaña que se llamaba Tu voz, tus derechos, donde ahí en un pequeño panfleto pusimos las distintas direcciones que dice Rodolfo, ¿no? Poner en conocimiento de la sociedad los distintos organismos, ya sean judiciales como del Poder Ejecutivo, a los cuales la persona, el ciudadano, puede asistir para poder llevar adelante su denuncia o para poder solicitar ayuda. Ese es el tema, la ayuda. El poder hacerle llegar al ciudadano
de manera fácil y accesible, sobre todo, una información a la cual pueda ser atendido por otro ciudadano que en su calidad de funcionario público tiene la obligación de darle la información y de tomarle esa denuncia, ¿sí?, para poder llevar adelante este proceso el cual está atravesando. Nos pasó que la mayoría de los profesionales salimos a la calle, nuestras oficinas están en la calle Rivadavia 77 y hay una pequeña plazoleta, ¿no? Salimos a las calles con todas las medidas de seguridad y protocolo, y respondiendo al protocolo que establece la provincia, y le íbamos entregando este panfleto a la gente. Me pasó que en muchas ocasiones la gente que iba pasando, yo le iba dando el panfleto, me decía, no me hace falta. Mujeres, yo le entregaba, le digo, miren, nosotros estamos en el mes de la mujer y queríamos entregarle esto para que ustedes sepan y tomen conocimiento de los distintos lugares a los cuales ustedes pueden acceder, o sus amigas. No, a mí no me hace falta. ¿Qué quiero hacer notar con esto? Es un problema social, a lo cual todos tenemos que empatizar, ¿no? Porque no es algo que le pasa a mi vecina o que le pasa o me han comentado que le pasa a un primo o una prima, no, es algo que nos pasa como sociedad. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos que hacernos cargo de estos cambios culturales a los cuales formamos parte también en esta sociedad civil. Tenemos que ser parte activa. Entonces, como Natalia y Maxi son parte activa de esta situación, dando a conocer a través de un programa, dando ese espacio, cuáles son los lugares, qué es lo que es la violencia, cómo se puede acudir a los distintos organismos judiciales y del Ejecutivo para que la persona pueda tener su asistencia. Entonces, hacernos cargo que vivimos en una sociedad civil, que individualmente no nos vamos a poder resolver las distintas contiendas que nos suceden como sociedad, porque somos seres sociables que en este momento nos toca atravesar en un momento histórico estos hechos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos internalizando esto, nos vamos a poder ir haciendo cargo de esto que nos pasa como sociedad. La violencia en general es un problema social que estamos atravesando y que estamos atravesando porque el ser humano ha ido evolucionando con sus distintos cambios culturales de estereotipos. Entonces, esto es lo que ha generado. Es importante que el individuo tenga en cuenta estas cuestiones para saber cómo llevarlas adelante y para saber que es posible poder atravesarla también, ¿no? Y para saber que tiene sus derechos. Un poco esto que decía Rodolfo, es importante que el individuo, la persona, tenga en cuenta que nosotros tenemos leyes que garantizan nuestra participación. Y también hay que hacer una referencia que tanto la Ley Nacional de Violencia Familiar y de Género como la Ley del Provincia de Córdoba, la cual adhiere, establece que no necesita el individuo dar su nombre y apellido para poder denunciar un hecho de violencia, lo cual cualquier ciudadano ante determinada situación que conoce un hecho de violencia familiar o de género puede hacer la denuncia. Y en el caso de los funcionarios públicos o funcionarios que se dedican a la educación o a la salud, tienen la obligación de denunciar. ¿Por qué esta obligación de denunciar? Porque estamos en una situación donde el conocimiento del hecho no es más propicio por la función que ejercemos. Entonces, forma parte de nuestro hacer diario, en el caso de la asistencia, por ejemplo, que realizamos con Rodolfo, que ante el conocimiento de determinada situación nosotros debemos denunciarla. Pero el individuo, el ciudadano, el vecino, también puede denunciarlo y no es necesario que le den su nombre y apellido a quien realiza la denuncia. Y si para el caso el victimario arrebatiera con algún hecho violento contra esa persona que ha realizado la denuncia, también la ley le garantiza todas las medidas de resguardo para su persona y para su familia. Es totalmente importante eso que decís, Alicia, porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, son tan necesarias las campañas de concientización porque por ahí la primera respuesta un poco automática es el no, yo no lo necesito, pero creo que es
un poco también esto de la acción social, ¿no? Somos ciudadanos, vivimos en sociedad y como tal tenemos, creo que hasta la responsabilidad y la obligación de saber y de conocer y de acompañar a alguna persona, ya sea conocida o no, pero que sospechemos que están siendo víctimas de algún tipo de abuso o de violencia, mínimamente informarse. Quizás esto de poder hacer la denuncia, creo que ustedes me van a saber decir mejor, pero el hecho de tomar la acción de ir a hacer una denuncia seguramente se da un poco más adelante en el tiempo, hay que hacer investigaciones y demás, pero mínimamente poder empezar a informarse, y creo que esto que vos decís de que la denuncia es anónima es súper importante, porque por ahí las personas no quieren como que, justamente esto que les decía recién, que los acusen o que los amenacen después de haber querido intentar colaborar con la víctima. Y creo que esto es muy necesario porque quiere decir que no solamente ustedes, digamos, tratan de velar por la seguridad de la víctima, sino también de la persona que se anima a poner como en palabras lo que está sucediendo seguramente en algún espacio, ya sea laboral o familiar. Y eso es súper necesario para poder empezar a accionar, ¿no? Sí, y creo que hay otra cosa que es importante, ¿no? Nosotros siempre, si ustedes se fijan hace años, que se habla de que nosotros necesitamos un cambio cultural, ¿no? Que la sociedad argentina necesita un cambio cultural. ¿Y eso qué es el cambio cultural? Porque hay muchos aspectos que tenemos que cambiar. Y creo que esto del compromiso ante una situación como violencia, como delitos, como ver una víctima en la calle y que nos hagamos los sonsos con esas personas, esto es el cambio cultural. La mejor sociedad que podemos tener es una sociedad solidaria con el otro, empática con el otro. Entonces creo que esto tenemos que pensarlo también, es decir, tengo miedo de denunciar, y sí, todos tenemos miedo de denunciar, porque también puede haber una represalia, pero si no nos ayudamos entre todos, ¿cómo no vamos a...? Es la única forma que creo que podemos cambiar. Todos queremos una sociedad más pacífica, pero ¿cómo llegamos a eso? Entonces, también nosotros como funcionarios, Alicia, constantemente también tratamos de ser creativos. El llegar a una víctima a veces cuesta el triple. A nosotros nos ha pasado que hemos llamado a una casa para contactarnos con una víctima, nos atiende el hombre. Yo no le podía decir centro de atención a la víctima, te estoy llamando, zapatería Jorgito, lo llamaba porque ganó la rifa del zapato. Cosa de que tenemos que ser creativos para llegar a las personas. Las campañas, son buenas, pero ¿cómo llegamos en el barrio? ¿Cómo llegamos a esa mujer que está siendo víctima de algo, de algún delito, de violencia, y no le podemos llegar con una campaña? Bueno, tenemos que buscar esas alternativas. Creo que es un desafío social de los dispositivos, de los organismos, del Estado, a ser creativos y llegar de alguna forma puntual a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que no tiene televisión, no puede ver televisión o tiene coartado ese derecho, digamos. Bueno, esa persona, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos en los barrios más alejados, en las localidades más alejadas donde no podemos llegar con esa información? Eso creo que tenemos que ver la forma creativa de llegar a esas personas, ¿no? Yo creo que todos los dispositivos hacemos ese esfuerzo, pero bueno, a veces no es suficiente. Entonces me parece que es un cambio cultural que tiene que ver con esto. Creo que hay una impronta muy grande desde que está los derechos de las mujeres, como el feminismo, como una fuente fuerte de garantizar derechos que no es que se le está dando a las mujeres derechos, se le está garantizando y se está reconociendo esos derechos que siempre tuvieron y que ahora tienen que ser más fuertes. Entonces, creo que esto ha logrado un cambio social bastante importante, pero estamos en la mitad del camino o en un cuarto del camino. Tenemos que seguir avanzando y creo que eso es lo importante, el poder llegar a las mujeres que son las que más necesitan en este momento y que tenemos que llegar con fuertes políticas creativas, vuelvo a insistir, para que la mujer sepa dónde recurrir. Esto de la creatividad... Yo tenía una pregunta. Perdón. Sí, no, dale Alicia, dale, por favor. Esto de la creatividad que hace referencia solo me ponía a pensar, ¿no?
dónde, campaña de prevención, hacia dónde tenemos que encarar, ¿no? Y qué importante es ver que la creatividad la tenemos que empezar desde nuestra familia. Esto de empezar a hablar ciertos temas donde quizás a lo mejor antes nunca lo habíamos tenido presente. Hablar de lo que es los roles de cada uno como miembro de la familia. Estoy totalmente convencida que en este momento de la historia, de la cual nos toca escribirla a nosotros, estamos viviendo en cambios donde quizás de acá a unos años vamos a decir, pero mira lo que pasó y mira cómo fue eso, que le podamos contar a lo mejor a nuestros nietos cómo se vivió en determinado momento la vida o cómo se fueron dando ciertas circunstancias donde después las vamos naturalizando. Y eso llama a la reflexión, a los cambios culturales. Primero, a realmente saber que estamos atravesando cambios y cómo esos cambios van irrumpiendo en la vida de cada uno. Y el primer lugar o institución donde irrumpen esos cambios es la familia. Entonces, por eso digo, estos temas que se tienen que abordar familiarmente y en el caso de que por ahí no se puedan resolver determinadas cuestiones, cómo poder llegar a las distintas instituciones donde nos puedan dar una solución. La familia es el origen de una persona y es el origen también de su desarrollo psicoemocional. Y no solamente hablo de la familia de papá, mamá, hoy sabemos que familias, el concepto de familia es mucho más amplio. Entonces, esta familia, la cual hace que el ser humano se desarrolle y se potencialice en sus distintas cualidades y capacidades, es ahí donde nosotros debemos como sociedad trabajar y como Estado trabajar para darle las herramientas necesarias para que cada uno pueda crecer de manera armónica. Sí, muy bueno, la verdad que interesantísimo. Y mientras yo los iba escuchando a ambos, se me vino una gran pregunta, que supongo que a la audiencia también le debe estar pasando lo mismo, que es, ¿cómo nos damos cuenta que vivís en un ambiente violento? ¿Cómo ustedes, qué indicios ven ustedes para saber que estás viviendo en un ambiente violento y por el cual tengo que hacer una denuncia o tengo que acercarme a las secretarías de ustedes para denunciar a alguien? No sé si empiezo yo, Alice, pero a ver, es muy difícil. La respuesta sería muy difícil porque una persona que es víctima de violencia es muy difícil que se cuente enseguida, ¿no? Entonces, yo hoy manifesté que había lo que se establece como círculo de la violencia y vos tenés que generalmente la violencia en sí empieza por hechos muy puntuales, muy escondidos, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver un caso típico de una pareja. ¿Cómo empiezan los actos violentos? Y celos, revisar el celular, empezar a alejarlo de sus amigos, de sus amistades, de sus familias, de la denigración, el che, estás gorda, ¿por qué te pones ese vestido? No necesitas trabajar si yo te mantengo. Todo eso son indicios de que estás dentro de empezando un círculo, ¿sí?, que tiene que ver con la violencia. Y eso empieza a crecer, ¿no? Al principio uno no lo ve y cuando ya empieza un tipo de violencia un poco más dura, como la violencia física, una violencia psicológica, económica, ahí se empieza a ver, ahí se empieza a visualizar un poco los hechos, ¿no? Y después, bueno, termina más grave y después empieza lo que se llama la luna de miel, ¿no? Es cuando en este caso vamos a hablar del hombre, dice, perdón, gordita, voy a cambiar, te juro que no te voy a pegar más, te juro que esto no lo hago más, y bueno, y se van de viaje juntos, y se van a comprar cosas juntos, y después volvemos a lo mismo, ¿no? A los hechos de violencia. Creo que es muy difícil y por eso necesitamos del otro, para verlo. Es muy difícil que una víctima se quiera dar cuenta que está dentro de un círculo violento.
Pero bueno, básicamente yo te contestaría que es difícil y que necesitamos la ayuda de otro para poder salir de ese círculo, ¿no? Tenemos que buscar a alguien que rompa con ese círculo. Pero bueno, creo que pasa por ahí, pasa por que la mujer tenga los recursos y las herramientas para darse cuenta y poder salir con ayuda, ¿no? Creo que uno de los temas que estábamos hablando, que el tema de la prevención y de las campañas, son elementos fundamentales en lo que hace la violencia familiar o la violencia de género, para que cualquier mujer o hombre o niño o niña se cuenta que está siendo una de violencia. Porque la violencia puede arremeter por distintos campos, ¿no? Como decía Rodolfo, está la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial en sus distintas modalidades, ¿no? También tenemos la violencia laboral, la violencia a partir de la Ley Nacional de Obstetricia. Entonces vemos que el hecho violento, cuando arremate en una mujer o en una niña o un adolescente, se va generando distintas situaciones. Esto con el paso del tiempo es la consecuencia gravosa. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo que soy víctima de violencia si yo tengo un matrimonio divino? ¿Cómo? Bueno, sí, me dice, no salgas con tus amigas, pero bueno, él es muy divino porque me quiere, me dice esto. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta esta mujer que intrínsecamente eso va remetiendo en su psiquis y se va a generar una forma de comportamiento que la va a irrumpir como persona, a sus potencialidades? Porque ¿qué pasa? Usted me puede decir, bueno, Alicia, pero a ver, es la forma que ellos como pareja han encontrado para llevar adelante su vida. Y yo te podría decir, no es la única forma, porque a esa forma le ha hecho violento. Muchas veces el victimario ni se da cuenta el mismo que está siendo violento víctima, ni se da cuenta el mismo que cumple el rol de victimario. ¿Por qué? Porque hay patrones culturales, los cuales nosotros hemos crecido con eso, nos han enseñado, lo tenemos naturalizado. Y muchas veces las mujeres somos, eso por ahí digo, ¿no? Somos más machistas que los hombres, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos han enseñado desde que hemos nacido ciertas cuestiones culturales, estereotipos culturales, patrones en los cuales hasta en la forma de verbalizarlos los tenemos tan incorporados que nuestros actos hacen referencia a eso. Entonces hace referencia que yo me tengo que cuidar a mis hijos y el hombre es el que provee el dinero a casa. ¿Y qué es lo que genera todo esto? Porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que genera? Genera que hay momentos sociales, como los que estamos viviendo, donde estos cambios culturales está llevando a que las personas, sobre todo las mujeres, a través de las distintas doctrinas feministas que han podido poner nombre a todo esto. Eso es lo que ha hecho el feminismo, el nombre a todo esto que quizás estábamos internalizando y que lo traíamos como un patrón cultural. Y así como las grandes teorías científicas le pusieron nombre a la teoría de por qué se caía algo de si lo poníamos en una determinada altura, bueno, el feminismo le ha dado nombre a esa situación psicológica o social que ha generado todos estos cambios. La mujer, cuando está pasando por esto, se impide capacitarse o impide llevar adelante su potencia. Como ser humano viviente y como ser humano que forma parte de una sociedad. Entonces, muchas veces darse cuenta de la violencia es recién cuando irrumpe un hecho que le hace cambiar su vida, que le hace hacer un clic, cuando llamamos nosotros, ¿no? Porque si no se da el clic en el individuo, tampoco se puede actuar. Exacto, totalmente. Nati, quería agregar algo, perdón, pero sí. Quería agregar algo. Sí. Está bueno para que sepan, sobre todo las mujeres y la sociedad. Nosotros cuando uno habla generalmente de violencia, asimila un golpe. ¿Sí? O sea, la violencia es
un cachetazo, un golpe, una lesión, le clava un cuchillo, no sé, lo que sea. Y la violencia pasa por muchos lados, ¿no? Entonces, creo que una de las peores violencias que yo he visto son las psicológicas, porque la afectación a la psiquis de la otra persona es tremenda. Tiene consecuencias hasta a veces peores que un cachetazo, ¿no? Y yo estaba recordando recién una situación que me tocó asistir de una mujer de la cual, aparte de sufrir esta violencia psicológica, tenía violencia económica, ¿no? El hombre la había blanqueado en un negocio que era propio. O sea, los dos atendían el negocio y ella estaba como empleada. No le pagaba ni el sueldo. Y aparte que no le pagaba, la mantenía él. Entonces, más allá de toda la violencia, ella no podía salir de ese círculo. Imagínense que no tenía un mango. No, trabajaba y no le pagaban, y para colmo era todo el día en la casa y en el trabajo violentándola psicológicamente. Es tremendo. Entonces está bueno que la gente conozca. Claro, eso pensaba, porque esto de que la persona víctima de violencia pueda tomar acción, creo que esto que ustedes dijeron del empoderamiento es primordial, porque quizás la violencia física, si se llega a dar, es casi la última de las violencias, porque esto que ustedes dijeron, y que de hecho yo por ahí no lo tenía como en palabras, la violencia económica, el maltrato verbal, que quizás uno de los primeros que empieza un poco camuflado con este mensaje ambiguo que vos decías, Rodolfo, bueno, yo soy así, perdón, me pongo como loco o como loca, porque también hay casos de hombres violentados. Entonces, ¿qué cosas tan sutiles que pasan en el seno familiar, digamos, en la diaria familiar, que por ahí uno o naturaliza, o lo que a mí, la pregunta que se me dispara a continuación es, bueno, pero esto que yo estoy viviendo ahora, si supuestamente puedo ser víctima de maltrato, no. Lo viví anteriormente en mi familia, o sea, vengo repitiendo una cierta educación donde esto del patriarcado o de los modelos más de que el hombre tenía que sostener la familia, y yo lo estoy repitiendo después en mi relación con la pareja. ¿Cómo son los casos con los que ustedes se encuentran a diario? Bueno, los casos normalmente, seguramente que a lo mejor Rodolfo va a tener algo más rico que nosotros, que en la actualidad estamos más con el tema de abuso, ¿no? Pero la mayoría de las mamás que acompañan a estos niños adolescentes que han sido víctimas de delito contra la integridad sexual, normalmente se da como consecuencia de un acto de violencia familiar, ¿no? O de hechos, ¿no?, que están vinculados con la violencia familiar. Entonces, yo creo que tenemos que, esto que lo he hablado con la psicóloga, ¿no? Por ahí nosotros siempre decimos que los abogados nos hacemos los psicólogos, ¿no? Pero es por los que estamos trabajando esto, lo que vamos aprendiendo de los profesionales de la psicología que tanto conocen de este tema y de las charlas interdisciplinarias. Por eso es tan importante poder abordar estos temas de manera interdisciplinaria y multidisciplinariamente, ¿no? Porque el hecho de la violencia no es algo ni que le pertenezca al área jurídica, ni que le pertenezca al área psicológica, ni que le pertenezca al área social, sino es algo que nos pertenece a todos como sociedad, y es necesario que haya intervención en todas las esferas de las materias y las especialidades para poder saber cómo arremeter contra él. Y esto forma parte de patrones culturales, como lo veníamos hablando anteriormente, donde las mujeres hemos tenido incorporado ciertos estereotipos que la mayoría de la sociedad, por lo menos lo que puedo decir, la sociedad argentina, ha venido reforzando en su cultura, y desde hace unos 20 años vamos conociendo un nuevo posicionamiento, ¿no? Con toda esta revolución feminista, esto que decimos que le damos un nuevo concepto, y donde vamos viendo que hay otro tipo de igualdad, hombre-mujer,
y distintos géneros, ¿no? De acuerdo a cómo se identifica cada una de las personas, la identidad que se autopercibe, donde es necesario para vivir en una vida como sociedad, nada más ni nada menos, donde la igualdad es una igualdad real, no una igualdad de solamente de leyes o de letra muerta de la ley, ¿no? Creo que en esto viene a responder a igualdad entre iguales. Esto es lo que uno trata de hacer ver cuando se hablan de estos temas. Poder llegar de acá a un tiempo a marcar un medio de igualdad entre iguales. Estaba escuchando, Alice, lo que dijiste vos, qué bueno, ¿no? Porque uno tiene que celebrar este progreso que tuvimos como sociedad al poder volver a tratar a equilibrar las fuerzas, ¿no? Varones y mujeres por igual, ¿no? Y yo celebro esto, porque muchas veces me preguntan a mí, ¿qué pasa que hay más trabajo? ¿Porque denuncian más? ¿Porque hay más hechos? ¿O porque la mujer se empezó a dar cuenta o empezó a empoderarse y denunciar, ¿no? Yo creo que pasa por todo. Y celebro mucho, nosotros tuvimos desde ese tiempo para acá muchas situaciones de violencia laboral, violencia de género en el ámbito laboral, en la cual denuncian a sus jefes, ¿no? Esto que es algo terrible. Antes no se pensaba que vas vos a denunciar a tu jefe. Estás loco que vas a denunciar. Bueno, sí, ahora se está haciendo. Creo que eso está bien, está bueno que pase, que la mujer logre posicionarse en su trabajo por más que sea una empleada, porque todos merecemos el respeto, ¿no? Digo esto porque ha habido muchos casos, nosotros hemos asistido a muchas mujeres con este tipo de violencia, ¿no? Se ha incrementado mucho las situaciones de violencia intrafamiliar, y lo más preocupante es lo que decía creo que hace un rato, no solo la cantidad, sino la virulencia con la cual se ejerce la violencia, ¿no? Es decir, el nivel de lesiones, el nivel de cómo generan el daño hacia el otro, ¿no? Hacia la mujer en este caso, que es nosotros por lo menos el 95% de casos que asistimos son mujeres, ¿no? Pero vos decís, a ver, ¿qué teníamos naturalizado nosotros hace muchos años? Una cachetada de parte del hombre hacia la mujer cuando creía que le faltaba el respeto, digamos, la mujer al hombre. Ahora te acuchillan. Hemos tenido casos acá que han querido acuchillar no, le han dado puntazos con destornilladores. O sea, hay una cuestión de un nivel de agresividad que no nos entra, o sea, por lo menos a mí, creo que a Alicia y a ustedes que están escuchándonos, no te entra en la cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Creo que eso por lo menos ha salido a la luz, ¿no? La mujer se anima a denunciar, creo que hay mucho más de eso ahora, porque se ha reconocido ese derecho de poder enfrentarse al hombre, ¿no? Pero sí creo también que hay un gran desafío de parte de los organismos judiciales. Los organismos judiciales tienen que ver a la víctima de otra manera. Creo que se tienen que poner en los zapatos de la víctima, ¿sí? Es decir, cuando adoptan una resolución, yo no sé cómo está en Córdoba, ¿no? Pero acá en Neuquén a veces cuesta mucho que las medidas protectorias o las medidas cautelares que se solicitan no salen las que realmente necesita la víctima, ¿no? Entonces dice, no, bueno, yo con que no se acerque el victimario a la víctima estamos joya. No estamos joya, porque el victimario violenta esa medida cautelar y puede generar mayor agresividad. Entonces creo que la justicia tendría que adoptar otros caminos, viendo realmente cuál es la problemática de las mujeres víctimas. Contestándote a tu pregunta, la verdad es que hemos tenido de todas las situaciones de violencia, esto que hablamos también que no es tan común o no se escucha tanto, la violencia obstétrica, es fundamental. La mujer cuando va a un turno médico tiene que ser, sobre todo la parte ginecológica, obstétrica, tiene que ser un trato humanitario, humanizado. No puede ser que
sean tratadas como animales. A ver, la forma en que vos querés tener el parto tiene que ser consensuado con la víctima, con la mujer, pero en este caso después vas a ser víctima, ¿no? Pero digo, hay cuestiones que de la sociedad van saliendo, ¿no? Y que van surgiendo. Creo que la mujer ahora tiene por lo menos un poco más de información. Hay que trabajar mucho, como hablaba recién Alicia, en esto de prevenir, de visibilizar, de informar, pero hemos tenido muchísimas situaciones de violencia económica, psicológica, física, toda junta sexual. El hombre cree que porque está casado o está en pareja con la mujer puede hacer lo que quiera, puede tener relaciones cuando quiere, si quiere la mujer, si no quiere la mujer no importa, en presencia de los hijos. O sea, hay cuestiones que son muy graves, ¿no? Y lo que hablamos la otra vez con Alicia es que estas cuestiones de violencia intrafamiliar derivan muchas veces en hechos mucho más graves. Esto que decía Alicia del abuso sexual infantil, de las lesiones, de los femicidios. No olvidemos que desde hace tiempo las causas o los casos de femicidio en todo el territorio nacional han aumentado terriblemente. Entonces, y esto a veces no, pero el 80-90% de los casos nacen de una situación de violencia familiar o intrafamiliar, ¿no? Creo que esto es importante. Te hago una pregunta y un poco ya como para ir cerrando la entrevista, que realmente es riquísima, tiene muchísima información y realmente yo personalmente un montón de cosas que no desconocía. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un ambiente violento? ¿Cuáles son las consecuencias principales que tienen estas personas que viven en un ambiente violento? Bueno, primero y principal, las consecuencias muchas veces se sitúan dentro de lo físico, ¿no? Para las víctimas, por dar una diferenciación, las víctimas adultas, se genera una disminución de su potencial físico, con trastornos en el sueño, falta de apetito, irrumpe también en las actividades normales laborales, muchas veces genera mayores consecuencias psicológicas como hasta los suicidios, y en lo que hace a las víctimas secundarias o a las víctimas testigos de violencia como son los niños, siempre hablando de la violencia familiar o algún tipo de violencia relacionada a la violencia familiar, ¿no? Porque si hablamos de cada una de las víctimas, a lo mejor si yo te digo, una persona que ha sido víctima de un secuestro va a tener determinadas consecuencias psicológicas distintas, ¿no? A lo mejor a una víctima de violencia familiar, que correspondería también que la respuesta sea dada por un psicólogo y no una abogada. Pero digamos, lo que normalmente suele suceder en las víctimas de violencia familiar, las víctimas testigos, los niños, niñas, el problema es su desarrollo normal y habitual de su psiquis, problemas de enuresis, de acuerdo a la edad del niño, mayores actos violentos también, niños donde acuden a una sexualidad mucho más temprana, problemas con sus pares. Esto tenemos que tener presente, que niños que crecen en un ámbito de violencia, la forma ellos de contactarse con su par va también a ser violenta, ¿no? Porque es lo que ellos han naturalizado y lo que ellos han aprendido. Entonces, las mayores consecuencias que se generan son como efectos propios y directos de la violencia que ellos han vivido. También suele suceder que la mayoría de estos tipos de violencia generan mayor vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad da como efecto, digamos, primario dejar los estudios, ya sean primarios, secundarios o muchas veces terciarios, cuando los actos violentos siguen durante el transcurso del tiempo. Y en la adolescencia se está viendo también un alto grado, ¿no?, de... Básicamente lo que se habla en victimología, que es lo que hacemos con Alicia,
es, primero, que tiene consecuencias como un estrés postraumático, ¿sí? El estrés postraumático, según lo que dicen los psicólogos, yo vuelvo a decir, yo como con Alicia, no somos, tocamos de oído porque nuestros compañeros nos van diciendo, ¿no? Pero obviamente tiene consecuencias en el sueño, en la alimentación, en la salud. Una situación violenta afecta en toda la vida de la víctima, ¿no? de la que está sufriendo el acto violento, ¿no? Eso sumado a las consecuencias sociales. Es decir, esto que dijimos, que en un círculo violento generalmente se apartan de la familia, se apartan de los amigos, se apartan en el trabajo, no rinden, o en otros casos hasta renuncian a sus trabajos, logrando esto que... ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre, generalmente el hombre victimario, lo que quiere hacer es generar más dependencia a la mujer. ¿Se entiende? Entonces, al generar más dependencia, la mujer está cada vez más atada. Entonces digo, estas consecuencias sociales son muy importantes. Y por otro lado, también es como decía Alicia en algún momento, que a veces, o casi siempre, si bien la víctima primaria de la violencia es la mujer, la mamá, hay una consecuencia secundaria que tiene que ver con los hijos necesariamente. Yo esto lo discutí con un juez de acá cerca que decía, bueno, pero el hombre nunca maltrató al niño. No necesita maltratar al niño. El niño está viendo cómo maltratan a la madre. Por lo tanto, si la maltratan a la madre, ¿sí?, es una víctima secundaria y hay que prestarle mucha atención a eso. Entonces creo que es un abanico de consecuencias que tiene la violencia, no solo a la persona que lo sufre, sino a todo el entorno familiar, a los allegados, a los amigos, a los parientes que ven cómo esto se está produciendo en un seno cerrado, como es la familia. Cuando hay violencia se cierra cada vez más el círculo, ¿no? Entonces es lo que tenemos que prestar atención. Acá en Córdoba, chicos, hay un centro de varones que es digamos que tiene a su cargo todo lo que es la intervención y llevar adelante distintas terapias para aquellas personas que han sido victimarios, que son enviados por los tribunales como una medida también de educación o una medida que sirva para el tratamiento psicológico, que forma parte de las medidas de acuerdo que establece la ley. Y es importante tener presente esto, ¿no? Que nosotros pareciéramos que habláramos, ¿no?, del victimario o del hombre como lobo que ha pergeniado toda esta situación para, como en una novela, hacer daño a la mujer. Muchas veces, yo quiero hacerlo presente, el hombre no logra internalizar esta situación. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, nosotros respondemos a patrones culturales con los cuales hemos nacido, crecido y desarrollado. Entonces, esto en el centro de varones, los otros días, un curso que quizás una especialización explicaba cómo se iban adelante estas entrevistas y estos grupos, cuál es el trabajo en el cual se interviene con estos grupos de varones. Y es muy interesante que a través del diálogo y de la palabra, ese lugar que en un momento van medios molestos porque los manda el tribunal, porque me excluyeron, porque me han puesto una medida, entonces tengo que ir porque el tribunal me pide el certificadito para que lo presente en el expediente. Ese lugar que en principio se genera como un lugar de obligación, los llega, ¿no?, a poderse dar cuenta de una forma de comportamiento, una forma de hacer que está internalizada, que muchas veces hasta no está aceptada por ellos mismos y logran visualizarlo desde la afuera, ¿no? Cómo ellos, al pasar el tiempo y a través de distintas intervenciones psicológicas, pueden ver que este no es el tipo de conducta que ellos quieren para su vida, cómo han ido generando un ambiente hostil sin darse cuenta. ¿Por qué hago referencia a esto? Hago referencia a esto porque estoy totalmente convencida que en la medida que nosotros le demos
nombre a las situaciones que van ocurriendo y que le demos el concepto necesario y que esto se puede cambiar, salvo cuestiones grandes que sean patológicas, ¿no? Pero que esto se puede cambiar y se pueden evitar mayores hechos dañosos. ¿Cómo se cambia? Pidiendo ayuda, sabiendo que hoy estamos en los albores del siglo XXI, donde nos da una mayor posibilidad de accesibilidad a ciertas instituciones a las cuales antes era imposible llegar. Entonces lo hablemos, lo dialoguemos, lo visibilicemos, ya sea que sea víctima o que sea victimario, porque hay lugares donde se pueden resolver esta situación a la que estás atravesando. Creo que el mayor problema es el quedarse callado, es no ser escuchado y el explicamiento de determinadas situaciones. Está bien que nosotros hablamos de víctima y victimario, pero hay situaciones, hay realidades, y cada situación es distinta, cada situación es singular e individual. Entonces, si necesita un tratamiento específico, necesita esa persona ser escuchada, ser oída, ser atendida y ser considerada como un ser humano. Qué importante toda la información que han podido aportar cada uno desde el lugar y desde el rol que ocupa. Y por más que ustedes dicen que, bueno, por supuesto no son psicólogos, pero la interdisciplina hace que ustedes tengan herramientas para poder mínimamente luego saber derivar y saber trabajar justamente en equipo. Creo que eso es algo muy elemental en el trabajo que ustedes hacen, el poder trabajar en equipo, porque hacen que todo empiece a funcionar armoniosamente y que puedan realmente acompañar a la víctima, ¿sí? Particularmente he aprendido mucho de cosas que por ahí uno desconoce. Me doy cuenta que hay infinita cantidad de violencia, de tipos de violencia, que muchas veces tenemos como por ahí naturalizada, por ahí no saber de qué se trata. Creo que hay bastante desinformación y, como vos decías, Alicia, estamos en el momento del conocimiento, del poder empezar a saber qué hacer. Creo que eso es algo muy importante y que es necesario para empezar a tomar acción. A modo de cierre, me gustaría que cada uno, desde su experiencia, desde lo que ha podido observar, nos pueda hacer una reflexión de qué es lo que todavía está faltando como sociedad y a nivel Estado también, y qué es lo que podemos empezar a hacer, además de no quedarnos callados. ¿Qué es lo que ustedes quisieran en este momento transmitir a la comunidad que sienten que todavía está faltando en todo este camino que ya se viene realizando? Me parece que es importante como sociedad darnos cuenta de que estamos viviendo una nueva historia, donde en esta historia la mirada de género es una mirada que va orientada hacia la igualdad del ser humano, donde lo que prima es el hecho de ser un ser humano vivo, que va en crecimiento, en desarrollo, en respeto hacia los derechos humanos, y teniendo especial consideración esto, ¿no? El ser humano, para vivir en una sociedad, necesita que se le garanticen los derechos humanos. Entonces nosotros, como Estado, desde las distintas áreas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, poder conducir las distintas acciones que uno realiza en los proyectos, en los programas, con una perspectiva de género. Perspectiva de género que lo que va a llevar a cabo o en lo que va a desembocar es en un principio tan básico que decía Ulpiano, dar a cada uno los frutos. Entonces nosotros como sociedad, con lo que configuramos los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, las personas mayores, toda esta sociedad civil que conformamos como seres humanos vivientes, es necesario que tengamos el derecho de poder tener cada uno los frutos. Bueno, por mi parte, coincido mucho con Alicia en su apreciación. Creo que las mujeres han dado un gran paso en estos últimos años y nos están enseñando a los varones, sobre todo, a cómo tiene que ir rumbeada la sociedad, ¿no? Cómo tenemos que empezar a compartir este espacio, ¿no? Creo que es un gran desafío,
sobre todo para los varones, empezarnos a dar cuenta que la única forma de tener una sociedad mejor es junto a, no en competencia con, ¿no? Creo que eso es fundamental. Tenemos que ser una sociedad un poco más solidaria, pensar en el otro, en darnos cuenta que tampoco solo podemos, Entonces, eso, me parece que eso es básicamente, por lo menos lo que yo considero, en tratar de dejar atrás los egoísmos individuales, institucionales, y empezar a ver al otro, a ver qué es lo que necesita, en qué podemos estar. Creo que estamos en un desafío y con esto, con la pandemia, mucho peor, ¿no? Mucho peor, en decir, bueno, a ver el otro, ¿qué está necesitando? ¿En qué podemos estar? ¿En dónde podemos estar? Así que creo que ese es un gran desafío, la solidaridad, la empatía con el otro, ¿no? Empatía con el otro. Me parece que eso es fundamental. Bueno, la verdad, chicos, que ha sido un placer enorme haberlos tenido hoy en nuestro programa. Han dicho cosas interesantísimas. Creo que Nati concordará conmigo de que seguramente en otra oportunidad los vamos a volver a convocar, porque el tema es como que recién estamos poniéndolo en el tapete y hay un montón de cosas para conversar que nos parecen interesantísimas. Me quedo con esto de comprometernos como sociedad a no solamente denunciar, a detectar, a tener en cuenta al otro, como dijo también Rodolfo, a esto de la empatía, a tener en cuenta también lo que dijo Alicia, de cuáles son las consecuencias de estar o conocer a alguien que está en un ambiente violento. Así que bueno, de mi parte, al igual que de parte de Nati, les agradecemos muchísimo la posibilidad que nos dieron de conocerlos y de hablar de este tema, y como ya les dije en otra oportunidad, los estaremos convocando nuevamente. Gracias a ustedes, muy amable, y a seguir adelante con esta tarea que también tienen ustedes de difundir estas temáticas que son tan importantes para la sociedad toda. Muchísimas gracias, y gracias por el aporte que hacen a nuestra linda Córdoba y a nuestra linda Argentina. Gracias, Alicia. Gracias Maxi, gracias Natalia por invitarnos, por poder ayudarnos a cumplir un sueño. Creo que Alicia también debe pensar lo mismo, de visibilizar esto, porque es lo que nosotros necesitamos, que estas situaciones se puedan ver. Espero que a toda la audiencia que tenga el programa de ustedes les sirva, y que podamos generar un espacio en el cual todos podemos ayudar, colaborar al otro, ¿no? Así que muchísimas gracias, ha sido un placer compartirlos con ustedes, con Alicia, que es una gran compañera también del Consejo Federal, así que estoy recontra agradecido, y ojalá si se da otra vez que podamos charlar, con todo gusto podemos armar otro Zoom, ojalá que en algún día sea presencial, ¿no? Así nos vemos. Ojalá que sí. Me gusta, quiero como cerrar un poquito en función a esto que vos decís, Rodolfo, con esto de, bueno, por un lado, gracias por hacer o poner en palabras esto de cumplir un sueño, porque creo que la realidad, más allá de cumplir el sueño, también es un poco salir a la calle, así como Alicia lo contaba en el momento de cuando repartían los panfletos para el Día de la Mujer, salir a la calle y poner como en un lenguaje más social esto que ustedes hacen, y que seguramente es un trabajo súper difícil, donde más allá de la preparación que tienen a nivel profesional, tienen que tener una templanza como humanos tremenda, porque seguramente no debe ser nada fácil tratar con víctimas de diferentes tipos de violencia, pero seguramente es muy difícil. Así que la tarea de ustedes es tremendamente importante en todo esto. Y creo que hay una frase que dice que el conocimiento es poder, y en este caso es el poder y el saber qué hacer, ¿no? Y creo que esto de ponerlo en palabras, de poder comunicarlo a las personas que por ahí no saben que están siendo víctimas de abuso, de violencia, y que se generen preguntas para que justamente a partir de ahí, la difusión empieza a ser una realidad, ¿no? Que es algo tan importante y que creo que nos merecemos y nos debemos como sociedad, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces.
seguramente los vamos a estar convocando en nuestro programa en otro momento. Y a ustedes, querida audiencia, les decimos involucrarse. Esa es la palabra que vamos a dejar como reflexión final desde nuestro espacio. Involucrarse. Nos vemos en otro programa de Miradas, un punto de encuentro para la reflexión. Gracias, nos vemos para la próxima. Chau, chau. Hasta luego, gracias.